tomaba clases de hebreo y yo era el único chavito, pues tenía 16 años, ¿no? La gente me tomó mucho cariño. Obviamente yo iba con el administrador porque había ciertas clases que cobraba, como las de clases de hebreo. Iba con el administrador y me decía, oye, ¿cuánto tienes en la bolsa? Oh, pues tengo 70 pesos, bueno, dame 50, quédate con 20 y ya cubriste tu colegiatura. Perfecto. La verdad, sumamente bondadosos. En Betel, yo siempre iba a Kabbalah Shabbat. Para mí la caminata de Metro Polanco a Betel era para mí padrísimo, porque vas caminando y ves a los padres o las familias llevando a sus hijos a la sinagoga. Y me fue enamorando, ¿no? Me agradó mucho, me conmovía mucho eso, ¿no? Y ir a la sinagoga y luego de regreso. Recuerdo una vez, por X o Y yo estaba pues, muy sensible y en el rezo me empecé, saliendo de Betel, me puse a llorar por X o Y situación. Y me acuerdo que alguien desconocido, yo me acuerdo que era un ortodoxo, que era sombrero, me vio llorar, se me acercó y me confortó. Me invitó a su casa, yo obviamente por vergüenza y pena no accedí. Pero siempre sentí ese amor, ¿no? Un desconocido, me veía pelirrojito, con kipá, caminando hacia no sé dónde, y fue muy amable. Y me acuerdo ese gesto de bondad, y esa bondad me fue cautivando más y fue alentando mi deseo de pertenecer a este pueblo, ¿no? Obviamente, en Betel había un grupo de juventud, entonces yo estaba deseoso de estar dentro de ese grupo de juventud y me dieron chance de ir. Ahí empecé a conocer más gente de mi edad. Ahí conocí a Merele Borovsky y a Saúl Borovsky. Ellos viven en ese, bueno, sí, su mamá sigue viviendo en la colonial, entonces me veían pelirrojo, sabían que estaba comiendo la casa de mis abuelos, que eran por el metro Nativitas, Eje 6 y Tlalpan, la Narvarte, la casa de mis papás. Entonces un día Saúl me marca por teléfono, yo no estaba, deja el recado de que me invitaba al Shul de Álamos, al Shul de el 5 de febrero. Y él, obviamente yo ya sabía más del judaísmo, yo sabía que, bueno, que yo era muy judío y que no contaba para Minyan, y la invitación surgía porque cuando me habla dice para que nos puedas ayudar con el Minyan, entonces sabía que yo no iba a contar. Entonces pues, tenía que todos agradecer la invitación y aclarar mi situación, ¿no? Es algo que yo siempre hablara con hola, soy Israel, no soy judío, no me encuentro en el Minyan, nunca no se hace así. Me acuerdo que fui a la mañana, llegué muy temprano, esperé que llegara, llegó y me acercó a él, y platicamos un poquito antes de que empiece el rezo. Gracias, pero no cuento. Me dice, ¿cuántos años tienes? Tengo 15 y 6 años. No te preocupes, si no hiciste la misma, ese no es el problema. Aquí luego lo arreglamos, pero si cuentas. Dije, no, mira, me llamo Israel Aguirre. No soy judío, pero muchas gracias. Ya sé dónde está la puerta. Muchas gracias. Y él todo se sintió muy apenado. Dije, permítanme dejar hablar con los señores de la sinagoga. Gente hermosísima. Estaba en ese entonces el señor Abraham Nurko, Samuel Taife, el doctor Samuel Katz. Dijeron, se puede quedar, no pasa nada. Mientras no hagan desmanes, aquí se puede quedar. Y el mismo lugar que yo me senté el primer día ha sido mi lugar hasta el día de ya. ¿No? Ahí empecé a conocer otro judaísmo. Obviamente los conservadores, que son de o la ortodoxia, ¿no? Se sienten separados, el de esos casi parecido, pero con otra tonadita. Y pues me fue encantando. En ese momento, obviamente mis papás lo veían como, es un hippie. ¿Es qué? Soy hippie. Ya no come cerdo, ya no mezcla carne con leche, se va a la sinagoga. Obviamente ahí el tema, siempre mi relación con mis papás siempre fue un poco difícil, porque es, obviamente ser una persona pues, que cuestiona, pues no es un hijo fácil, ¿no? Y más siendo un hijo de gente que era cristiana y que era de verdad gente pues, importante en su comunidad, ¿no? Entonces yo sentía cierto
extrañeza, pero bueno, menos mal no está en drogas, no está haciendo va a la sinagoga, bueno, se porta Es bien. budista. Sí, sí, hace cosas buenas, o sea, no está haciendo nada fuera de lo normal. Y empecé a ir a Álamos, ahí empezó ya el deseo de pertenecer, ya mi búsqueda, ya sabía dónde yo quería llegar, ya sabía que esto quería para mi vida, porque pues me fui enamorando poco a poco del Shabbat, de las fiestas y del humanismo que hay en el judaísmo. Lo único que me enamoró fue el humanismo que hay en el judaísmo, ¿no? El cristianismo tiene muchos, a mi opinión, muchos problemas, ¿no? Porque es el bien y el mal, Satanás con Dios, y el ser humano está en medio de esa lucha. Entonces está el pecado, es como algo malo, algo que a mí me aterrorizaba muchísimo, era el Apocalipsis. Va a venir Dios y se va a llevar a los suyos, ¿no? Y va a dejar a la gente mala, lo va a dejar en la tierra y va a ser días terribles. Eso me generaba un terror, porque amanecer ya no va a estar mis papás, porque yo me consideraba malo, ¿no? Porque quizás no hacía las cosas como correctas. Y eso me causó mucha, o sea, no lo entendía, ¿no? Y en el judaísmo entendía, ¿no? El bien y el mal está en ti. Uno puede hacer cosas hermosas, uno puede hacer cosas terribles, ¿no? Uno es responsable del otro, ¿no? A veces el cristianismo es, por ejemplo, ahorita a mí me sorprende mucho, no sé, Patricia, ¿no? Todo el mundo, hasta el presidente, ¿no? Fueron las oraciones lo que hizo que no pasara nada, ¿no? Pero me acuerdo que las primeras cosas que yo vi en el nerviosismo fue a Cadena diciendo: vamos a recolectar ayuda, vamos a hacer cosas, no solamente con una tefilá. Tefilá importa, pero vamos a hacer cosas. Eso del judaísmo me enamoró. La acción es como lo fundamental, no la creencia, no la fe, ¿no? Porque el cristianismo se queda mucho en la fe, aquí que se basa todo. Si tú no crees en Jesús, no estás salvo. Puedes ser el más bueno de todos, pero si tú no crees en Jesús, no vas a ser salvo. Aquí no, que tú tienes que ser una buena persona, tienes que esforzarte, sacar lo mejor de ti, y eso te garantiza transformar el mundo. Artículo NAM. Entonces ahí empieza ya mi deseo de formalizar, de buscar la conversión. Le intenté meter en un principio, con el rabino Marcelo, todo muy decidido. Me vino que vivió así con cara de esta escuela que quiere ahora. Y me preguntó, me debatió un poco, vio que no me podía persuadir, me dio un formulario, me dijo, y bueno, como eres menor de edad, hice una carta a tus papás que te da permiso. Entonces empecé ahí, ¿no? Empecé como a negociar con mis papás, obviamente mis papás, pues, una cosa que es hippie, una cosa es de que, otra cosa. Entonces, obviamente empiezo a conocer la ortodoxia, y empiezo a entender más cómo funciona la comunidad, cómo se mueve. Y ya entendía que, bueno, que había necesidad, una conversión ortodoxa era mucho más, no sé si más difícil, pero al menos si la logras, nadie te va a poner en duda. O sea, bueno, tú metes más forma. Y aparte en ese momento de mi vida, y sigo creyendo, para mí la ortodoxia es fundamental. Para mí Israel, no soy un buen judío ortodoxo quizás. ¿Eres ortodoxo de Corán? No, porque no, sí cuido Shabbat, como procuro comer kasher, pero no soy con esa, no voy en la calle con kippah, ni tzitzit, o sea, sí tengo áreas de deficiencias. No, o sea, tengo mis áreas de deficiencias, pero para mí en lo particular, si me preguntan cómo se debe vivir el judaísmo, el ortodoxo tiene toda la razón de cómo se debe vivir, en mi opinión. Quizás yo no lo hago, ahí es mi error mío, pero sí yo no puedo decir que están equivocados, ¿no? Para mí eso es demente, ¿no? En mi opinión. Entonces empiezo a tocar las puertas a los rabinos de la comunidad que nací, de la comunidad sefardí. Obviamente pues empezó ahí, pues el meter fue lo que quieras, pues lo que tengamos, estás bienvenido, no hay ningún problema, y empezaron a haber un poco más de resistencia. Yo seguía yendo con los rabinos me preguntaban, me cuestionaban, ¿no? Llevé un Shabbat, ¿qué Shabbat? ¿Cuál es la relajada? ¿Cuándo es kasher esto? ¿Cuándo es kasher el otro? Las fiestas, ¿qué es esta fiesta? ¿Cuál es la ritual de la fiesta? Obviamente pues, ya lo manejaba,
o lo iba manejando. Entonces me daban libros, me decían, no, te falta, todavía no estás listo. Me acuerdo, bueno, en mis clases todavía iba a Betel, iba a Álamos. Me acuerdo que tengo una anécdota ahí de Betel muy particular. Me encontré, un día acabando el Kabbalah Shabbat, se me acercó un señor grande con sus anteojos. Me dice, te quiero conocer. ¿En Betel? En Betel. Y me dio una tarjeta con su número, márcame, te quiero invitar a mi casa a tomar café. Honestamente pensé que me iban a vender una enciclopedia. Toda una chava. Conocerme a mí, o sea, yo qué, o sea, soy un niño, o sea, ¿no? Resulta ser el señor, era un señor llamado señor Saltiel, Alejandro Saltiel. Yo pues, dije, wow, ¿no? Me acuerdo que me entró a su casa y un Carrington y unas cosas así, unas obras de arte que yo reconocía y que, bueno, el señor no, seguro no me iba a comprar una enciclopedia. Sin duda, no. Y la verdad, pues empezó a preguntarme en su primer momento que yo pues era judío. Y empezó a contar, mi nombre tal, fulano tal, voy a la sinagoga, y él se quedó muy sorprendido. Y me siguió invitando a su casa, le platicábamos de política. Un hombre muy generoso, siempre me daba un regalo, muy generoso. Sí. Siempre fue muy generoso. Y bueno, no vamos a poner como te comías porque lo acaba más adelante. Yo sigo queriendo convertirme, ¿no? Tocando puertas, y pero también empecé a sentir cierta resistencia, ¿no? Porque yo iba a Álamos, obviamente es un shul que se encuentra en la colonia Álamos, en el centro, muy alejado del centro comunitario, ¿no? Condesa, Polanco. Obviamente pues, lo que más hacía son judíos que juntan dinero. Entonces llegaba al shul y éramos 9 Israel. Pues es duro, ¿no? Es como que, híjole, pues también alguna parte de mí. Pero entendía en ese momento, entendía cuál era mi posición. Y no, nunca eso fue una cuestión. Pero sí sientes. Me acuerdo que un momento, pues ese shul, ¿verdad? Los invito a que vayan un día. Es un shul que invita a querer construirlo, estar ahí, formar parte de ellos. Es un shul que lo organiza la parte operativa jóvenes, ¿no? Jóvenes, también la parte de función en el Taife, la familia Nurko, que otra apoya y son como pilares fuertes del sur. Y con un shot de un Leica maravilloso. De un Leica, de un shot delicioso. Es un shot maravilloso, los invito a que se den la oportunidad de ir. Sí, no se me prendió el fuego. Voy a decir encantado, ahí fallé. Pues invita a querer ayudar, ¿no? Entonces llegó un chavo que empezó a tratarme un poco diferente, ¿no? Sí sentí hacer actividades, somos de chavos, eran gente joven, Saúl Borowski, Yaron Camine, Isaac Ñáñez, el señor Sánchez, y hacían actividades fuera del shul, iban a Gocha y cosas así, y a mí no me invitaban. Entonces una mamá se acercó y dijo, oye, ¿por qué no llaman a Israel? Señor, usted no se queda. Dice, no, yo si el problema no es la yo pago su entrada o donde sea. Mi hija no va a ir si no va a él. Bueno, el problema no es dinero, es otra cosa, ¿no? Pues sí sientes feo, ¿no? Porque pues, mi núcleo de amigos, mi núcleo de gente, pues sí sentí descontrol. Y un día él agarra y me dice, antes de entrar a Kabbalah Shabbat, me dice, hay que hablar contigo. Me dice, oye, pues mira, sabemos tu situación, pero tienes que darle velocidad, porque si no arreglas tu problema, si no te conviertes pronto, ya no te vamos a dar permiso de entrar. Híjole, pues me rompió el corazón. Entonces un señor que salía del baño, me ve, pues, ya descargado, llorando. Obviamente no iba a entrar al shul llorando, si yo no iba a ir, porque no iba a ser una escena así.
me ve y me dice, a ver, métete, ¿no? Métete, tú no te vas a ningún lado, te metes y aquí te quedas. Obviamente pues todo el mundo pues, me vio mal, la gente empezó a hablar, y el señor Abraham Nurko, que era en ese momento el presidente del Shu, dice, a ver, Israel no se va a ningún lado, Israel se queda. Se ha portado desde el primer día que llegó, se ha portado bien, él aquí tiene un lugar, y aquí lo queremos y aquí lo respetamos, y nadie lo está corriendo. Él está intentando, tocando puertas, no se ha abierto, pero nadie le puede mover, ¿no? Si no quiere ir, se puede ir, pero por su parte ellos no estaban dispuestos a que hicieran eso, ¿no? La verdad, pues sentí grandioso ese abrazo, ese amor, ese confort, ¿no? De ellos, pero obviamente aumentó mi necesidad de convertirme, ¿no? O sea, de ya resolver, ¿no? Tengo que resolver esto porque ya están atentando con esto que para mí es baluarte de mi vida, ¿no? Seguí tocando puertas, los rabinos seguían persuadiéndome, ¿no? Tranquilo, ya obviamente ya no tenía 18, ya tenía 18, 19 años, seguía esforzándome, fui conociendo más gente, el rabino Rubinstein también, super persona, súper linda, vino Ravneria, que también vino por el Bnei Akiva, wow. Y bueno, obviamente no conseguía la conversión en México, me decían, no, en México no hay conversiones, tendrías que ir a Israel, después de Israel, sí, yo me voy a Israel, más dime a dónde voy, yo toco la puerta, a ver, no quiero ver, yo te consigo. Pues iban a citas y no me conseguían lugar, entonces yo empecé a desesperarme un poco y pues con el consejo de un amigo, Menahem Pérez, pues manda cartas a Israel, seguramente, a Israel, o sea, manda cartas a Yeshivot de Israel, busca programas hispanos o Esha Torah, o busca, o sea, toca y pregunta, ¿no? O sea, al menos, y pues, bueno, tuve suerte, conseguí un programa latino en Jerusalén, Yeshivat Akot. Y pues ya, lo único que ellos me pedían era una carta de la Unidad de México, que me conocían, que me avalaban y que yo llegara y que ellos ya se encargaban de los demás. Yo ya llego con el rabino, pues ya tengo lugar, lo primero que necesito es su carta. El rab, como que dijo, ¿seguro? Es más, aquí está el boleto. O sea, ya lo compré, ya me voy, esto es su carta. Y el rabino muy amable me la dio, pues me dio su broje y me dijo que fuera bien. ¿Y tu familia? Mi familia no... Siempre hubo mucha resistencia, siempre hubo... Tanto por los problemas que teníamos en particular, pero eso también acentuaba los problemas, ¿no? Me acuerdo de que yo estaba desesperado porque había conseguido un boleto muy, muy bueno, pero me faltaban 3,000 pesos. O sea, y no los conseguía, y ya mi deadline se me estaba, o sea, tenía que esta tarde pagar. Y mi mamá, yo muy desesperado. Mi mamá, pues siempre tenemos como roces, llego con dinero y me lo dio. Entonces, mira, no sé, pero aquí está, ¿no? ¿Lo quieres? Pues ya, nunca había ido más allá de Cuernavaca. Estaba tomando un avión a Londres, luego tomaba un avión a Israel. Pero sí fue fuerte, mi hermano, pues también. Mi hermano mayor, que es el que tengo mucho más, tengo una unión muy particular, pues también no lo... Y ellos intentaron persuadirme, ¿no? Es que tu salvación, ¿cómo vas a...? Es que ya no me dicen, listo, ¿cómo te vas a perder? O sea, no hagas esto, ¿no? O sea, de verdad te estás metiendo... Tú ya eres... O sea, intentaron persuadirme, pero era inútil, ¿no? Porque mis argumentos, pues no... Obviamente nunca fueron intentando minimizar a ellos, también a que... no puedes hablar, aunque sé que eso es medular, es eje de sus vidas, ¿no? Y pues bueno, pues me fui a Israel. En Israel fueron los 9 meses más felices de mi vida. Yo vivía en Jerusalén, en la ciudad vieja, ¿no? Tenía la opción de hoy no voy a estar en el Kotel, hoy me quedo en la yeshiva. A mí, uno de los momentos para mí mágicos de la tefilá de Shacharit era hacer Batikin. Batikin es el primer horario de rezo en la mañana, porque en ese momento el Kotel queda en silencio y se puede escuchar perfecto cómo las alas de las aves rompen el viento.
Es un momento que en el cote, todo el tiempo el cote, a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, 12 del día, hay ruido. En ese momento hay silencio. Y es, no, lo que siempre ahí es, no, tienen que, cuando vayan, procuren llegar a Vatican, es muy temprano, pero es algo hermoso. Y cosas así, ¿no? Hay momentos que las nubes, la ventana de la Shiva pareciera que la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja, está rodeada por nubes, como si estuviera sustentada por nubes. Es hermoso. No es esta cosa mágica, ¿no? Israel es un país que se siente todo al doble, ¿no? Todo era así. Todo fue muy increíble. También fue fuerte porque pues hubo muchos atentados. ¿En qué fecha? Fue en el 2003. Yo estaba en Yehuda, escuché cómo estalló un autobús. Yo iba a ir ese fue el primer, pero lo más fuerte que yo viví allá fue que yo iba a ir al Museo de Jerusalén. Yo obviamente iba caminando y como llovieron vidrios, ¿no? Fuerte. Yo me quedé impactadísimo, yo me di la vuelta, caminé del Shiva y me quedé dormido un día porque fue muy impresionante. Pero fuera de eso fue mágico, ¿no? Entonces eso obviamente la yeshiva, cuando llego a la yeshiva me dicen, entonces tú me empiezas aquí, pero tu guiur no va a ser aquí, te vamos a canalizar a un pan guiur. ¿Pero qué idioma hablaron? ¿Vale? ¿Qué idioma? Era un programa hispano. Hispano, el programa de yeshiva era hispano, y tenían un programa hispano de guiur en Israel, hispano, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fue, ya hablé con la Rabanit, tú llegas a tal lugar, te van a entrevistar, tus cartas ya las traes aquí, tienes que dárselas a ellos, tú aquí tienes donde quedarte, tu único compromiso es estudiar en la yeshiva en las mañanas, y cuando tengas que irte al Ulpan, pues irte al Ulpan, pero pues tienes aquí un lugar, sí, un lugar, ¿no? Obviamente llegué al Giur, y todo era como ya, ni siquiera hubo mucho esfuerzo, ¿no? Más que pues, llegar a los horarios, cumplir las cosas y todo fue bien. Pasaron los meses, obviamente pues, mis recursos se fueron agotando, yo seguí un trabajo limpiando casas y cosas, y ya fue cuando llegué con la Rabanit. Pues, ¿qué onda, no? ¿Cuándo es el proceso? ¿Cómo puedo hacerle? Y me dieron fecha para mi Beidín, Me acuerdo de que esa noche no dormí, me fui de traje. O sea, en Israel ir de traje es como algo no existe, ¿no? No existe. O sea, yo iba de traje, salí de la yeshiva con mi traje, con la gabardina. Me acuerdo que me encontré un americano que me decía que lo llevaba muy bien, pero mi inglés siempre ha sido muy malo y su español nunca inexistente. Entonces nos comunicábamos con señas y nos moríamos de risa. Éramos los mejores amigos. Entonces me ve trajeados y de corbatas y como, ¿a dónde vas? ¿Quién se murió? O sí, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué dónde vas? Dice, voy a mi gueto, voy a mi divorcio, ¿no? Y él agarró, se queda así como, ¿estás casado? No, tranquilo, todo bien. Y él agarró el pregunto a mis amigos, obviamente mis amigos mexicanos explicaron a qué me refería con mi gueto. Sí, pero... Entonces fue mi wedding, pues es muy emotivo, muy emotivo un wedding. Pues sí, los rabinos te preguntan tu historia y tú te defiendes y vas, y dices, ¿estás seguro que puedes pertenecer aquí? Sí. Pero fue muy solitario, ¿no? Porque la persona, mi testigo era el encargado del programa de hispano, de Shmuel Kolovitz, que era un tipazo, ¿no? Pero él tenía trabajo, ¿no? Entonces dio su testimonio y estuvo tranquilo, ¿no? Y obviamente yo nunca le dije a nadie de mis amigos, tuve una familia, curioso, una familia que me adopta. Yo lo conocí a este chavo por este grupo de mesiánicos. Yo llego a la yeshiva el primer día, el segundo día, y en la hora de mi jato estábamos rezando, encuentro un señor barbudo, sombrero, rezando. Se me hizo muy conocido, yo intento preguntarle quién es en inglés. Se nota que mi inglés es más español como español. Se a platicar, resulta que era él. Nos habían corrido el mismo día. Porque él también había pensado a salirse del local. Y lo habían hecho pues, ustedes dos, o afuera, aquí o no adentro.
La verdad me dio mucho gusto, era un hombre, salí, casado, vivía en la Robert Lodí. No sé, el segundo día ya tenía una familia. Me acuerdo que él me decía que a él le gustaba estudiar conmigo mis Mishnayot, porque decía que mis opiniones eran buenas, ¿no? Yo decía, nada que ver, ¿no? Pero siempre iban las tardes a estudiar, tarde noche, ya coincidía con la cena, entonces yo cenaba en la Shiva y cenaba con ellos otra vez. Y su esposa era hermosa, siempre me daba galletitas, manzanita y siempre me daba mi noche, ¿no? Y me acuerdo también una vez en la Shiva, yo uso lentes, se me rompieron mis lentes y no tenía dinero para comer. Yo estaba bien triste, no había ido a estudiar con mi amigo porque estaba muy deprimido, porque tengo un problema muy grave, no veo, o sea, y fueron así, se enteraron por mi compañero de cuarto, lo que había pasado. Me habló por teléfono, oye, vente a la casa, Pamela te preparó no sé qué, y llegó y me dio un sobre con cheques para comprarme lentes, y no, la verdad, y no cualquier lente, me dio una buena cantidad para comprar unos buenos lentes. Entonces, wow, o sea, siempre me sentí muy confortado, siempre vi esa bondad, ¿no? Siempre. Y bueno, llegó mi Beidín. Obviamente estaba muy nervioso porque existe la posibilidad de que en el Beidín no pases. Entonces yo no podía decirle a todo el mundo de que yo iba a hacer la conversión y qué tal si no pasaba el examen. Me iba a poder poner vergüenza, entonces nadie sabía. Obviamente regreso, mi amigo me dice, oye, ¿qué pasó? ¿En el momento te dicen? Sí, no, claro, o sea, me liberan, dicen. Y obviamente el último paso de una conversión es la migre. Tienen que, como es como algo medio estatal, ustedes no es como lo haces en la noche, en la tarde o 2 horas después te vas a la migre, etc. No tienes que hacer como cita, porque tienes que hacer rabino para quedar fe. Y bueno, por fin me convertí hacia la migre, hacia mis amigos más cercanos, que eran mexicanos, me acompañaron a la migre. Obviamente esta familia me preparó una cena, una comida. Y lo más chistoso, lo más es de que éramos 10 Israel esa tarde. Yo conté, somos 10, hay que esperar a alguien más, jala a alguien. No, somos Minyan, ya somos 10. No, somos 10 en Israel. Hasta que en mi cabeza entendió de que yo era el 10º. Entonces, pues wow, fue wow, ¿no? Fue el momento más importante de mi vida, ¿no? Por fin ya era parte del pueblo de Israel, por fin ya era uno de ustedes. Obviamente pues ya siempre reconozco que mi regreso a México quizás posiblemente fue un error, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando? Ya tenía 20 años, ¿no? Tenía 20 años, había entrado Tenía 2 proyectos, ¿no? Cuando yo decido venirme a Israel, yo tenía la opción de entrar al CIDE. Mi sueño era entrar al CIDE y obviamente para mí era más importante otra cosa. Y había entrado a la UNAM a estudiar economía, ¿no? Pero sí tuve que renunciar a mi opción al CIDE. Bueno, eso no lo lamento. Entonces yo tengo que empezar a México a estudiar economía. Yo creí que ya todo iba a ser más fácil, iba a ser más sencillo. Me regreso a México, obviamente hubo como tensiones familiares, porque obviamente yo quería ser mucho más ortodoxo. O sea, de verdad me da hasta mucha pena saludar a una mujer de mar. O sea, ese nivel. ¿Tú llegaste a tu casa con tus papás? Llegué con mis abuelos. O sea, yo siempre deambulé con mis abuelos y mis papás, ¿no? Y siempre me sentí mucho más cómodo con mis abuelos. Mis abuelos maternos. Mi abuela es una mujer hermosa. Un dato curioso, bueno, o sea, la posibilidad, mi abuelita jamás cocinaba el día de la leche, pero siempre usaba una cacerola diferente a la del pollo. Siempre al dormir nos recitaba el Salmo 23, ¿no? Siempre fue. Si para mí preguntan, ella es como yo vi su polaridad ahí en ella. Tengo la forma de mostrarlo con un documento, pero Es una tradición que ella vio. que ella tenía, ¿no?
¿no? Que ya tenía. No, pero no. Y obviamente pues ella siempre fue mucho más. Entendía mis cosas y yo llegué ahí, obviamente hubo como ciertas tensiones, seguí cursando la UNAM, la carrera. Y empecé a vivir otro tipo de complicaciones dentro de la vida comunitaria de México, ¿no? A lo que, digo, mi apariencia pues es una ashkenazí, ¿no? Rojo, claro, me escuchan hablar, escucho una que otra palabra en hebreo. La gente siempre se sorprendía de, oye, ¿quién eres? Soy tal. Ah, así como, y aparte como en extrañeza, ¿no? Yo trabajé, no sé cómo explicarlo. Sí sentí siempre hay una cuestión de no compatibilidad. Y regresando a la anécdota del señor Santiel, cuando yo me voy a despedir de él y que me voy a Israel, él me dice, no lo hagas, no lo hagas. Eres un chavo inteligente, simpático, caes bien, no lo hagas. Te vas a complicar la vida de una manera imaginable. ¿Verdad? Si me dio me explico, mira, a ti, tú caes bien, te van a invitar a sus platos, te van a sentar en la cabecera. Pero el día que te quieras casar con una de sus hijas, te van a correr. Te van a correr. No lo hagas. ¿Verdad? No te compliques la existencia. Vas a tener, te veo que vas a tener éxito. ¿No? Lo que hagas, doctor, lo que vas a tener esto. Te sube el agua a la azotea y te va a ir bien. Pero no te compliques en eso, ¿no? Y eso es, empecé a vivirlo. Yo cuando lo escuché de la primera vez sentí, el Señor es un sadik. Él tiene que persuadirme de no convertirme al judaísmo. No, o sea, tenía que hacerlo, es parte del manual. Tengo que persuadirlo de no convertirse al judaísmo. ¿Y actualmente a qué sinagoga, a qué comunidad pertenece? A la comunidad ashkenazí y a Shulam. Claro. Sí. El seguro, pero ahora ya entendía más. Cuando regresé a México empecé a comprender un poco más, ¿no? de esa resistencia, ¿no? al converso, ¿no? Platicaba con Jacobo Milsky a una conferencia que él tiene un modelo para la gente que se desea convertir, ¿no? Él dice, para que una conversión social, la halajá, pero una conversión social debe cumplir 3 elementos. Una, que tengas el nombre y la apariencia. Si tienes el nombre y la apariencia, puede ser que tengas éxito. Si te llamas María, vas a tener como cierta resistencia. Si te llamas Jesús, si no eres muy ashkenazí, que digamos, vas a tener cierta resistencia. La segunda, pues que caigas bien, porque si les caes mal, te van a salir a la puerta. Así como el muchacho en mi historia que pues no le caía muy bien, que digamos, mejor mis amigos, vamos a ver nosotros, tú te vas a cansar y te vas a ir. Y la tercera es la perseverancia y realmente amor al judaísmo, porque vas a ver muchas cosas que no son muy agradables, ¿no? Mucho recelo. Yo la he sentido un sesgo muy liviano, muy liviano ese rechazo. Porque esta plática no es para hablar mal de la comunidad judía. Yo estoy muy agradecido de la comunidad judía mexicana, de muchos judíos hermosos que me han abrazado, que me han apoyado, que han creído en mí, que me han confortado, y los quiero mucho. O sea, pero he encontrado gente que a veces reproducen ciertos esquemas muy extraños, ¿no? Por ejemplo, a mí nadie me presenta a alguien. Estamos en el coche platicando. Oye, ¿y cómo estás? Oye, Sara, tú debes conocer a Sara. Van a ser una pareja increíble. Y yo escuchando, yo también quiero conocer a Sara. Me hicieron un date. Un amigo me hizo un date. La segunda de las pocas excepciones fue mi amigo Misha. Me presentó a alguien. Fue un date padrísimo, platicamos horas y horas y horas y horas. Y llegó el segundo date. Y ella muy seria me dijo, me caes increíble, pero mi familia nunca lo va a aceptar. Entonces seamos amigos. Pero
soy bueno, ¿no? Soy simpático, trabajo, o a veces esa es como esa tesitura difícil, que no quiero entrar, pero es una tesitura que yo se la atribuyo mucho a las comunidades latinoamericanas, porque se hispanizaron, en mi opinión, adoptaron cosas que los hispanos, cuando estuvieron aquí, adoptaron. La estructura social era de castas, era donde naciste, que era tu familia, pero si tú naciste en la nueva, ya tienes un resuelto. Y como fuera la mezcla, cada vez era más degradada. En México, hace poco fue un campeonato de fútbol entre Real Madrid y Barcelona. Me acuerdo que estaba en una mesa y se empieza el partido, se empiezan a tomar los chavos y uno de los chavos empieza a hablar como español. Necesitaba como reafirmarse a sí mismo, aunque no tenía nada para ese español, a sí mismo de que era español. Y su novia estaba enojadísima porque ya habla bien, habla bien. Y no, joder, no, sí, arriba Madrid, no sé qué. Y porque es algo que está muy, que se ha adaptado, de que yo valgo por lo que mi descendencia era, ¿no? Yo soy gachupín, España, Madrid, Joder. A mí me parece que es uno de los rasgos que la comunidad mexicana toma, que va permeando y que a veces, sin darnos cuenta, reproducimos, ¿no? Ese me parece que es como uno de las áreas de oportunidad que la comunidad debe tratar, ¿no? Yo me acerqué para averiguar cuánto, o sea, hay un censo de gente que han hecho figura en la comunidad y no existe esa información. Y cada vez veo más gente que se cree que el judaísmo logra sus procesos, pero son rezagados, se encuentran afuera. Comentarios así como, yo voy a Shulalá con mucho orgullo y lo defiendo y me dice, ¿por qué no vas a un shul un poco más normal? O así como, así más religioso, más fuerte. No, más normal. ¿Por qué? Porque se ha generado cierta atmósfera de que el shul hagamos van gente con conversa. Ok, ¿no? O a veces, y ese es un juicio muy fuerte, ¿no? A veces yo soy como muy rebelde, ¿no? Inclusive en las comunidades o núcleos muy religiosos, también con los conversos hay una exigencia doble de demostrar ser judíos. No basta con que se haya usado el Kishut Rosh, no basta que sea el Shomer Shabbat, tienen que hacerlo mucho más fuerte, porque entonces no sabemos si se convirtieron por amor. Y esa carga para mí a veces destruye, los merman, los castigan demasiado. A mí me acuerdo que cuando me ejercí, empecé a flaquear un poco, ¿no? Entonces hubo personas que empezaron a presionarme de que me iban a ir a acusar con el rabino para que te quiten el libro. Obviamente, mientras son peras o manzanas, pues, según yo nunca me lo pueden quitar, pero pues qué tal que sí. Es que tú no estás siendo suficientemente fuerte, no estás usando unos sombreros, no sé qué esperaban de ti, ¿no? Pero te vamos a acusar con el rabino, y de verdad fui con el rabino, pues lo me enseñó, llorando, flaquillo, o sea, sí, la verdad es que es muy difícil porque me enfrento con esos, tranquilo, o sea, el rabino fue tranquilo, esfuérzate un poquito más, ¿no? Shabbat un poquito más, Kashrut un poquito más. ¿Dónde? ¿Te cortas el pelo? No, sí, seguro, no, sin duda, no, o sea, ¿qué más puedes hacer? ¿No? Sí, hay como ahí existe ese tipo de cosas. Tener que demostrar que soy judío, soy muy judío y cuido sobre eso y uso la barba y los peyes y los tzitzit, para demostrar al otro, siempre he dicho que cubrir la necesidad del otro son infinitas. Siempre se queda de ver. Sí. Entonces, obviamente, pues yo voy adaptando mi judaísmo a mi necesidad propia, sin duda, y a mi ¿Qué edad tienes ahora? 34. Sin duda, cuando yo caminaba del metro Polanco a Betel, mi deseo era formar una familia judía. Para mí el judaísmo es una mesa de Shabbat, es un seder de Pesach, es un seder de Rosh Hashanah. Es una mesa con hijos, hablando
de lo que sea, pero hablando, siendo crítico, eso para mí es el judaísmo. Para mí el judaísmo es una mesa. Yo aspiro a tener una mesa judía. Los kiddush, ojalá. Esa es mi inspiración, esa fue mi inspiración en aquellos días y sigue mi inspiración el día de hoy. Yo sigo teniendo esos fe y es mi sueño que se me va a cumplir. Encuentro que aquí en México es un poco complicado porque luchas contra eso, con esos pequeños detalles que me parece que la comunidad debe tratar, hablarlo. Mi propósito de la práctica es poner a la mesa. Yo estoy muy agradecido y lo voy a seguir siendo muy agradecido. Pero este tema yo creo que es una oportunidad para la comunidad judía en México. Convertirse al judaísmo es una cosa muy difícil, pero porque la lucha es una cosa interna también. Entonces, el camino es complicado e interno, la lucha está aquí y adentro. Y bueno, esa es mi historia.